Hola, hola, qué gusto saludarlos a todos. Qué bendición. Casi como si estuviéramos presenciales. Bueno, pues he estado orando y Dios puso una palabra en mi corazón. Yo cada semana recibo correos electrónicos de diferentes siervos de Dios y muchas veces no los leo, no tengo tiempo, pero yo también me alimento de mensajes como de Francis Frangipane, de James Emery White, de, de personas como Daniel Amen, diferentes siervos de Dios que me han ayudado mucho a mí. Y estuve leyendo un artículo de Francis Frangipane que estaba diciendo algunas de las mismas cosas que yo he estado sintiendo sobre la credibilidad, el factor credibilidad. Entonces les voy a compartir algunos pensamientos de él, algunos pensamientos míos, y creo que la mayoría de ellos creo que son del Espíritu Santo. Entonces comienzo. Sí hay momentos en que los líderes de las iglesias pecan y la confusión entra en la dinámica de la vida de la iglesia. Entonces hay que dejar espacio para fallas y transiciones, pero los pastores, estoy seguro que esto va a hablar a tu corazón así como habló al mío. Los pastores y líderes somos humanos y como los discípulos de Jesús, este domingo pasado que prediqué en las 5 reuniones aquí en Cumbres, les comenté, pues a la hora de la hora, los discípulos de Jesús lo abandonaron. Pedro le negó y los discípulos cometieron muchos errores también. Nosotros también lo vamos a hacer. Un ejemplo muy drástico, pero muy real, el del rey David. A pesar de su pecado, el resumen de su vida que Dios dio fue que era un hombre conforme a su corazón. Un hombre conforme a su corazón, porque por encima del pecado hubo verdadero arrepentimiento. Esa es una palabra clave. Ahora, todos sin excepción cometemos errores y pecados y llegamos a ofender a otros. Yo me he dado cuenta que he ofendido a personas y a veces digo, bueno, ¿qué hice? ¿Qué les dije? ¿Por dónde hubo esa herida o esa ofensa? A veces intencionalmente lo hacemos y yo creo que más veces lo hacemos no intencionalmente, pero ofendemos a otros, les lastimamos y necesitamos reconocerlo y arrepentirnos. Yo pienso que el problema no es tanto con los errores que cometemos, fíjense lo que digo, no es un problema, un error, un pecado, una falla, una ofensa, es un problema, pero no es tan grande ese problema como el de nuestra falta de humildad y arrepentimiento. No podemos perder de vista que nuestro Dios es un Dios vivo y es un Dios de orden. Y Él, dice Frangipane, Él no habitará en ruinas. Debido a que Él es un Dios de amor, Él trabajará con nosotros para reconstruir, pero no sancionará nuestra condición caída con poder. No va a bendecir nuestra condición caída con poder. Él no prestará su credibilidad a nuestro desorden. Estamos hablando del factor credibilidad. La iglesia ha perdido un poco. Hay algunas iglesias, algunas denominaciones que han perdido más su credibilidad que otras. Pero hoy en día algunos movimientos están perdiendo algo de credibilidad y si se presta, Dios no se presta para ese desorden, pero aquí entran en operación varios factores. Nada más quiero hablar de dos factores de credibilidad. La credibilidad de la iglesia es que no somos simples hombres y también voy a hablar de la unidad. Pero primero,
La credibilidad es cuando entendemos que nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, los pastores, líderes, no somos simples hombres. Y uso el versículo de 1 Corintios 3:3. Dice, porque habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como simples hombres? O sea, hombres que no han nacido de nuevo, hombres que no tienen una vida sobrenatural en Cristo. La credibilidad de la iglesia es que nosotros somos criaturas nacidas de nuevo, nacidos de mujeres, pero hombres sin visión espiritual ni destino. Los simples no tienen visión espiritual. Hombres simples y sencillos no tienen un destino espiritual. Nosotros hemos nacido de nuevo en un espíritu de lo alto. Y dentro de nuestros espíritus está la verdadera sustancia espiritual de Cristo mismo. Ahí está la credibilidad de la iglesia, Cristo en nosotros. Y luego Pablo dice en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo. Y hay muchas razones. Esta es otra cosa muy interesante. Hay muchas razones por las que Jerusalén cayó ante Babilonia, durante los días de Jeremías. Pero la base de todas esas razones por las que cayó Jerusalén fue la apostasía espiritual de los líderes religiosos, de los líderes espirituales, la apostasía espiritual de los líderes. Dios mismo habría defendido una ciudad humilde y de oración, pero en Jerusalén los líderes espirituales estaban corruptos. Por tanto, pues les leo en Lamentaciones la terrible revelación de Jeremías. Dice en Lamentaciones 4:12 y 13. Lamentaciones 4:12 y 13. El adversario y el enemigo podían entrar por las puertas de Jerusalén. Fíjate, repito, y muy despacio y con mucha atención. El adversario y el enemigo podían entrar por las puertas de Jerusalén a causa de los pecados de sus profetas y las iniquidades de sus sacerdotes. Los enemigos de Israel entraron en Jerusalén porque los líderes espirituales estaban no solamente llenos de pecado, sino pecados sin arrepentimiento. Fíjense, no solo pecados, sino pecados sin arrepentimiento. Y yo digo, oh Dios, ayúdanos a ver y aceptar que el futuro de nuestras ciudades reside en la relación entre los líderes espirituales, entre nosotros y con Dios. La relación que tenemos los líderes espirituales entre nosotros y directamente con Dios. Porque aquí también voy a hablar, como les dije enseguida, de la unidad. La credibilidad de la iglesia está en la unidad, porque Cristo dijo, únelos, Padre, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, los líderes espirituales, Jesús dijo que cualquier ciudad, cualquier casa dividida contra sí misma, ¿qué dijo? No puede subsistir, en Mateo 12:25. El lugar de, fíjate, protección espiritual de una comunidad. Piensa, protección espiritual de una comunidad. Tiene su origen en la calidad de vida que existe en el liderazgo espiritual de esa comunidad. Wow, 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 wow. El lugar de protección espiritual de una comunidad tiene su origen en la calidad de vida que existe en el liderazgo espiritual de esa comunidad. Como van los líderes, así va el pueblo. La crisis en la iglesia, la crisis en el gobierno, la crisis
en todo el mundo, en las familias, es una crisis de liderazgo más que nada. En otras palabras, miren, una iglesia vibrante, unida y en oración, moverá su ciudad hacia la bendición de Dios. Un liderazgo pecaminoso y dividido, fíjense, pecaminoso y dividido, permitirá que el adversario entre por las puertas de esa ciudad. Además, a lo largo de los años, el mundo ha visto muchos ministerios increíbles. Frangipane dice esto, muchos supermanes espirituales, ¿no? Y él dice, y yo también lo digo, la época de los ministros increíbles ya pasó. Se está estableciendo ahora la hora de lo increíble, no ministros increíbles, supermanes, sino nosotros tenemos el poder sobrenatural de Dios, pero no somos superhéroes entre hombres. Les decía el domingo que así como los discípulos eran humanos igual que los demás, los pastores y líderes no somos extraterrestres, no somos marcianos, somos humanos igual que los demás. Y vamos a fallar, pero tenemos que arrepentirnos. Y el resumen final de nuestra vida tiene que ser más auténticos que siervos de Dios a medias. También no me gusta decir estos son siervos de Dios falsos, ¿no? Yo prefiero usar la palabra son siervos de Dios a medias, son cristianos a medias, porque quizá tienen intenciones muy sinceras, pero en la misma medida que hay avivamiento de santidad, hay pureza y hay congruencia. Y nosotros podemos dar a conocer un Cristo poderoso, pero es un Cristo donde no solo la cabeza es poderosa, el cuerpo de Cristo es poderoso. No solo la cabeza es santa, el cuerpo de Cristo es santo. Bueno, el camino se hace estrecho para el liderazgo hasta que nuestra única opción es llegar a ser como Cristo en todo. Sin embargo, el liderazgo cristiano en la iglesia puede transformar el mundo que la rodea. Yo lo creo. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Nuestras ciudades, miren, están en desorden porque la iglesia está en desorden. Es muy fuerte decir eso. Es muy fuerte decir eso. Pero bíblicamente de ahí viene ese principio, ¿no? Santiago nos dice que donde hay celos y contiendas, hay desorden y toda maldad. Santiago 3:16. Santiago 3:16. Bueno, eso es un tema que quiero seguir hablando en los días que vienen, pero ahora vamos a tocar la credibilidad de la iglesia está en la unidad del cuerpo de Cristo. Primero dije que está en el hecho de que no somos simples hombres. Somos hombres nacidos de nuevo, con la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando el mundo ve que hay una unción sobrenatural sobre tu vida, que hay un llamado de Dios sobre tu vida, cuando ven que tú no eres como los demás de los hombres, que tú tienes convicciones, tienes el fuego de Dios en tu vida, que cuando tú oras, los corazones son tocados, que cuando tú hablas, los corazones son movidos. La credibilidad de la iglesia está en la calidad de los líderes de la iglesia, en la calidad de su relación personal con Dios. Queremos proteger la credibilidad de la iglesia en días en que está debilitándose, en días en que se está perdiendo la credibilidad de la iglesia. Entonces tenemos que fortalecer la relación personal. Cada uno de nosotros como siervos de Dios, nuestro caminar con Dios tiene que ser santificado, purificado, tiene que ser tocado, renovado, avivado. Ahí es donde está la credibilidad. ¿Quieres que levantemos la credibilidad? Recuerden, está en el hecho de que no somos simples hombres. Y la segunda está en el hecho de que de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús lo enseñó. Quizá la oración más destacada de toda la Biblia, San Juan 17. Ustedes recuerdan lo que dice: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea.
Wow. Que sean uno para que el mundo crea. Y hay mucho que decir al respecto de este punto. Somos el templo de Dios. A mí me gusta mucho. Para mí uno de los resúmenes de la vida del hermano Wayne Myers es que él logró traer una unidad al cuerpo de Cristo en México como nadie más que yo sepa. De personas de muchas denominaciones que por sí solos no se unirían. El ministerio del hermano Wayne Myers, un criterio muy amplio, de mucha madurez, y yo pienso que el apóstol Pablo, que era así, ¿no? Cuando él dijo, ¿está Cristo dividido? Pablo, hoy ahorita vamos a leer esa escritura, ¿no? Él dijo eso, pero nosotros somos, fíjense, esto también lo leí de Frangipane que tocó mi corazón, somos el templo de Dios. Las muchas iglesias juntas somos la morada de Dios. En una ciudad, si hay 300 iglesias, estoy hablando de las que creen en el poder del evangelio, el poder del Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, estoy hablando, no tienen que tener todas las mismas doctrinas secundarias precisamente iguales, pero los que han nacido de nuevo y los que predican el evangelio y los que creen que la Biblia es la palabra de Dios, somos la habitación de Dios en una ciudad. No tu iglesia nada más, las iglesias. Y la credibilidad ante el mundo depende en gran parte de que entre nosotros nos amemos, nos conozcamos, nos tengamos confianza y seamos unidos de verdad. Que no hablemos mal los unos de los otros. Eso destruye la credibilidad en una ciudad. Nuestras iglesias son las diferentes piedras del templo y deben colocarse una al lado de la otra. Dice en Efesios 2:22, edificándonos juntos para morada de Dios en el Espíritu. Se los leo, Efesios 2:19 al 22. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, fíjense. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa. Fíjense qué hermoso. En la NTV, Efesios 2:20. Escucha las palabras. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Verso 21, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. ¡Qué tremendo! Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¡Qué tremendo! Entonces, en 1 Corintios 1, del 10 al 13, también resulta la pregunta de Pablo, ¿está Cristo dividido? Fíjense lo que dice 1 Corintios 1, verso 10, dice Pablo, ahora os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estéis de acuerdo y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis completos en una misma mente y en un mismo juicio. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por el pueblo de Cloé, que hay entre vosotros querellas. Ahora bien, quiero decir esto, que cada uno de vosotros decís, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Y suelta la pregunta Pablo, ¿Cristo ha sido dividido? ¿Cristo ha sido dividido? No. Y yo agrego estas palabras, ni la cabeza está dividida, ni el cuerpo está dividido. La persona de Cristo no está, el cuerpo de Cristo es uno. No es que ellos son bautistas, no es que ellos son pentecostales, no es que ellos son presbiterianos, no es que ellos son unitarios, no es que ellos... Nada más contestemos la pregunta, ¿Cristo ha sido dividido? No, el cuerpo de Cristo no está dividido, es uno. Enseñanza muy, muy clara. No estamos sugiriendo, dice Frangipane, que debemos luchar por la unidad con iglesias que no creen en Cristo, que no creen en la palabra de Dios, que no creen en el Espíritu Santo, etcétera.
Él dice esto y a mí me anima, me levanta el corazón. Dice, los héroes de hoy no se aíslan de otras iglesias. Los héroes de hoy no se aíslan de otras iglesias. ¿Dónde está la credibilidad que necesitamos reconstruir, hermanos? Está en el hecho de que no somos simples hombres. Somos llamados por Dios, ungidos por Dios. Somos ministros de Dios. ¿Dónde está la credibilidad que necesitamos reconstruir en estos tiempos? Está en la unidad de la iglesia. Esas dos cosas para mí destacan. Dice Frangipan, los héroes de hoy no se aíslan de las otras iglesias, más bien están trabajando con otros para reparar las brechas, buscando edificar la iglesia en toda la ciudad, únicamente sobre el fundamento de Cristo. Me encanta. Y luego dice, qué extraño que miremos con aire de superioridad las divisiones en la iglesia de Corinto. Ellos sí estaban divididos. Bueno, y Pablo emite una advertencia a todo cristiano que deberíamos prestar atención. Él dijo, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. ¡Qué tremendo! 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Bueno, que nuestras ambiciones egoístas no nos quiten de vista los propósitos de Dios para nuestras ciudades. Que nuestras ambiciones personales egoístas no nos quiten de vista los propósitos de Dios para nuestras ciudades. Miren, hay cosas buenas y hay cosas malas. A veces nos hemos vuelto celosos los unos de los otros. ¿Y la consecuencia qué es? Es desorden, es anarquía y todas las cosas malas. Hay muchas cosas buenas entre nosotros, pero el Espíritu de Dios en estos tiempos a mí me está llamando la atención. Me está diciendo, Juan, en la medida que tú seas más congruente, más santo, más avivado, y en la medida que haya más unidad en el cuerpo de Cristo, va a crecer la credibilidad de la iglesia. Y hay que ver si la iglesia está en desorden, la sociedad va a estar en desorden. Y no queremos una comunidad eclesiástica mal dirigida y distraída. Bueno, a veces la iglesia sí ha perdido, con esto termino, a veces la iglesia sí ha perdido una medida de su credibilidad. ¿Cómo podemos esperar que el mundo escuche nuestro mensaje de amor cuando nosotros como cuerpo de Cristo no nos amamos unos a otros? ¿Cómo tenemos derecho a condenar el mundo por su orgullo y arrogancia cuando nosotros, dice Frangipan, el cuerpo de Cristo, aún no nos negamos a nosotros mismos y no nos humillamos para trabajar con otras iglesias y con otros siervos de Dios, igualmente amados por Dios? Padre Dios, yo pido que nos ayudes a pensar en estas cosas. El factor credibilidad. Que seamos siervos de Dios, mujeres y hombres ungidos de verdad y amados de verdad, no simples hombres, sino diferentes a los demás. Sabemos que ahí es donde la gente va a decir, esto es bueno, esto es diferente, esto es de Dios. Cuando vean tu mano poderosa sobre nuestras vidas y también cuando vean nuestra unidad. Lo pido por Cristo Jesús. Amén. Los quiero mucho. Dios los bendiga.